Bueno, hola a todos. Nuestra segunda parte del video, entonces vamos a hablar de la justificación externa. Ya habíamos dicho que la justificación interna actúa bajo la estructura del silogismo jurídico. Ahora, ¿qué será la justificación externa? Entonces dice, el propósito que sigue la justificación externa es la fundamentación de las premisas que se utilizan en la justificación interna. O sea, van una de la mano. ¿Por qué razón? Porque primero, son premisas que no son reglas de derecho ni argumentaciones empíricas, o pueden ser premisas como argumentaciones empíricas o premisas como reglas del derecho positivo. ¿Qué significa eso? Bueno, si tenemos una premisa mayor, pues dicha premisa va a ser de este estilo para ser complementada con la justificación externa. Pertenecen al derecho positivo, entonces se fundamentan a través de los criterios de validez del orden jurídico. Como les había dicho antes, tendremos una premisa en la justificación interna de carácter universal. ¿Qué hace la justificación externa? Justificar dicha situación a partir del derecho positivo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es el asunto. Ahora, las premisas empíricas, dice premisas como argumentación empírica, se fundamenta con pruebas procesales o por métodos empíricos, es decir, con hechos de la empiria, de la vida real, con casos, con situaciones. Ya vamos a ver. Y la otra cuestión, cuando encontramos premisas que no son reglas de derecho ni argumentaciones empíricas, estas contribuyen al desarrollo de la argumentación jurídica. Es un trabajo interdisciplinar, ¿sí? Esto se refiere a casos mucho más complejos. Ya vamos a ver. Bien, ahora, la justificación externa. Robert Alexi dice que existen 6 grupos de reglas de la justificación externa. Entonces tenemos por un lado formas especiales. Entonces, ¿qué son las formas especiales? Son las formas especiales de los argumentos jurídicos, ¿sí? Tenemos que atender a que pues no todos los argumentos son iguales y que cada argumento tiene sus particularidades. Segundo, debe haber argumentación empírica, es decir, la empiria, dado que, como habíamos dicho anteriormente, el discurso jurídico es un discurso práctico, pues debe basarse en hechos de la vida real. Ahora, debe darse la argumentación práctica, esto es la razón. Estos 3 elementos, razón, empiria y formas especiales, se dan en la premisa menor de la justificación externa. Y los otros 3, precedente, dogmática y ley, precedente como el valor de los precedentes, dogmática como la argumentación dogmática y ley, las reglas y las formas de la interpretación, estas 3 se dan en la premisa mayor de la justificación externa. Entonces, miren esto, ¿qué es lo que pasa? La justificación interna, de nuevo, es un silogismo jurídico. ¿Qué hace la justificación externa? Complementar, primero, la premisa mayor con precedente, dogmática y ley, y la premisa menor con razón, empiria y formas especiales, dependiendo de la situación. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué trata eso, les voy a dar un ejemplo. Ahora, el proceso de la justificación interna y externa, Robert Alexi lo llama la subsunción. La subsunción, pues van a ver ustedes que es como una cierta forma de inferencia del silogismo jurídico, pero un poco más amplia. ¿Por qué razón? Porque es la adecuación de la premisa fáctica menor a la abstracción jurídica de la premisa mayor. O sea, digamos que lo que nos está diciendo Robert Alexi es que más o menos se desarrolla una actividad un tanto artificial en el proceso de la justificación interna y externa, y es cuando nosotros adaptamos los hechos a la premisa mayor, es decir, a la ley. Y esto de alguna forma es artificial porque necesitamos ubicar términos que tal vez no están involucrados en el caso para que coincidan con la ley. Entonces, al respecto, Robert Alexi dice, la descripción de los elementos normativos a nivel abstracto y de las consecuencias de derecho que se deben actualizar si los mismos se verifican en la realidad material de un caso concreto sería la premisa mayor, ¿sí? Entonces, por lo general es hipotética. ¿Qué quiere decir? En ocasiones no podemos poner la ley literalmente como se encuentra, y esto es el proceso de la subsunción. Tenemos que describir esos elementos normativos en un nivel abstracto, llevarlo a una proposición
de carácter hipotético por lo general, porque es un antecedente y una consecuencia, o una hipótesis categórica donde se abstraiga la ley, ¿sí? Bueno, ahora dice, en la premisa menor se describe lo sucedido en un hecho concreto como un caso especial de la hipótesis normativa descrita en el supuesto jurídico, en donde se han realizado todos y cada uno de los elementos previstos en la correspondiente regla jurídica. Es decir, es importante entonces adaptar las dos cosas, la premisa menor, la premisa mayor, hacer un proceso de abstracción, que es precisamente la subsunción, para que coordinen una con otra, ¿sí? Ya vamos a ver. Y en la conclusión se derivan, para el caso concreto, el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de los derechos y obligaciones previstas, como las consecuencias de derecho a nivel abstracto en la norma. En general, estas tres, lo que va a decir Robert Alexi, es que cuando usted crea el silogismo jurídico y hace el proceso de fundamentar los elementos de la premisa mayor, de la premisa menor y adaptarlos a la conclusión, usted tiene que abstraer em, dicha situación a un esquema formal, ¿sí? O sea, las leyes no se encuentran hechas en forma silogística, pero usted las puede llegar a abstraer y para eso es la subsunción. Y el hecho en la vida real, el hecho fáctico, pues tampoco se encuentra ajustado directamente a la norma. Entonces se hace un proceso de abstracción para adaptarlo a la norma. Y la conclusión pues se va a derivar de esa abstracción que usted realiza, ¿sí? Miremos el siguiente ejemplo para que ustedes evidencien todo el proceso. Dice, ejemplo, la señora Kaylin Juliet Silva formuló acción de tutela contra la señora Yuri Giselle Chamorro Morales. Expone que los días 7 y 9 de septiembre de 2015 la accionada publicó en su cuenta personal de la red social Facebook una foto de su rostro en primer plano, acompañada de un comentario injurioso y atentatorio contra su buen nombre. Del siguiente contenido. Les quiero informar para que todos tengan cuidado. Miren la gran ladrona de Britalia. La sorprendieron robando en la empresa donde ella trabajaba y verificando no es la primera vez. Ya lo tiene de costumbre. SIC que trabaja y cuando renuncia manda a robar las empresas. Yo fui la segunda víctima. Su nombre es Juliet Pérez Silva. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un hecho de la vida real donde alguien acusa a otra persona porque en la red social Facebook fue víctima de injuria, calumnia y atentado contra su buen nombre. Entonces se describen los hechos. Ahora, ¿cómo hacemos la justificación interna y externa y cómo va? Entonces dice elaboración de la justificación interna con subsunción. Entonces silogismo hipotético, silogismo jurídico hipotético modus pone. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque a grandes rasgos vamos a plantear la situación. Entonces la premisa mayor, que es una premisa universal de carácter normativo, todavía aquí no involucramos leyes ni nada, dice, si a un colombiano le es vulnerado el derecho al buen nombre y a la honra, entonces las autoridades deben actuar sancionando el hecho. ¿Mm? La premisa menor, a Kaylin Juliet Pérez Silva le fue vulnerado el derecho al buen nombre y a la honra. Conclusión, las autoridades deben actuar sancionando al agresor del hecho. Esto es un silogismo jurídico hipotético en modus pone. ¿Qué hicimos? Tenemos la situación, los hechos y hacemos un proceso de abstracción amplio donde tenemos un antecedente y un consecuente en la premisa mayor, pero es una premisa universal, es de carácter normativo. La segunda es un caso particular, es la situación práctica. Ahora, teniendo esta eh, justificación interna, pasamos a la justificación externa. Y aquí es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, hay una correspondencia. Esta es la justificación interna con la justificación externa. ¿En qué consiste? Bueno, miren esto. Si a un colombiano les vulnerado el derecho al buen nombre y a la honra, entonces las autoridades deben actuar sancionando a quien vulnere los derechos fundamentales de un ciudadano.
¿Cómo fundamentamos eso? Si ustedes se dan cuenta, se fundamenta por los artículos 21, 42 de la Constitución Política, por la sentencia T411 de 1995, sentencia C063 de 1994, sentencia T263 de 1998, artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estableció en su artículo 17, artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, que debe quedar súper claro que en la justificación externa la premisa mayor, que es lo que hace todo el argumento jurídico, todo el respaldo, el soporte que da a la premisa mayor en la justificación interna. ¿Sí? Aquí se detallan las leyes, toda la parte normativa en términos positivos de esta premisa mayor. ¿Listo? La premisa menor son los hechos descritos con anterioridad, es decir, estos. ¿Bien? Y la conclusión, pues, es esta conclusión, pero en relación con el hecho fáctico. Entonces, aquí se decía, las autoridades deben actuar sancionando a quien vulnere los derechos fundamentales de un ciudadano. Pues, la conclusión práctica en este caso, fáctica, es la señora Yuri Giselle Chamorro Morales ha vulnerado los derechos a la honra y el buen nombre de la señora Kaylin Juliet Pérez Silva y por eso el Estado la obliga a eliminar los comentarios de Facebook. ¿Sí? Entonces, si ustedes se percatan, esta construcción formal es la que nos permite pues llegar a formalizar un problema jurídico. Bien, miren lo que teníamos simplemente unos hechos y mire cómo lo convertimos para llegar a estructurarlo. Bueno, entonces ustedes habrán dado cuenta hasta acá, pues la utilidad de la justificación interna y externa en el discurso es bastante amplia. ¿Por qué razón? Primero, permite estructurar formalmente un problema jurídico. Esto, formalizar el asunto. Es más, si ustedes quieren verlo un poco más en términos lógicos, se podría decir que la justificación externa es una especie de complemento de la interna y las dos funcionarían como un gran epiquerema, ¿sí? Es decir, porque la justificación externa lo que hace es explicar las premisas, ¿bien? Lo que hace es estructurar formalmente un problema jurídico. Segundo, organizar el problema jurídico privilegiando un problema que engloba la situación jurídica. Entonces aquí con los hechos, nosotros lo que hacemos es abstraer la situación jurídica amplia, ¿sí? Entonces tenemos buen nombre y honra como elementos fundamentales, gracias a que a un proceso de abstracción. Y por último, acerca al abogado a pensar cómo lo haría un juez. Y esto es vital, fundamental, porque es la forma como se debería pensar los problemas jurídicos, a fin de darles una solución concreta. Ahora bien, según Pinto, pues ya vimos muchas ventajas de la justificación interna y externa, hay problemas. ¿Por qué? Porque las cuestiones, por tanto, es que desde la pura silogística no se pueden tratar problemas tan complejos. Como lo habíamos visto anteriormente, si yo tengo un problema fácil es porque hay antecedentes, pero si tengo un problema muy complejo, tal vez esta herramienta no me sirva mucho, porque dice que si tengo un problema complejo que además incluye premisas de un tenor especial como son las normas, el silogismo judicial podría ser un marco director del razonamiento, pero en ningún caso puede derivarse de él exclusivamente la conclusión. O sea, va a ser complejo que derivemos de un caso complejo una única conclusión. Ya apuntamos que el razonamiento jurídico no es reproducible o desmontable, no se puede recomponer desde sus tramos o seguir la vía deductiva e inductiva transitando por él sin alterarlo. Su naturaleza entimemática supone que se va construyendo con añadidos o subjustificaciones. ¿Qué pasa acá? Que por lo general la argumentación jurídica está formada por entimemas, eso ya lo habíamos visto. Entonces, si bien es útil la justificación interna y externa para muchos problemas, en problemas complejos no. Pero entre tanto nos va a ayudar. Bien, bueno, pues muchas gracias a todos por haber puesto atención a este video. Nos veremos después y espero que sea de su utilidad. Feliz día.